del discipulado vamos a estar hablando del don de profecía. Los dones espirituales se encuentran en Primera de Corintios 12 del 7 al 10, ¿verdad? Uno de los pasajes bíblicos que enumera los dones espirituales. Y quería por lo menos para que tuviesen el conocimiento, aunque yo sí los he hablado antes, pero para aquellos, ¿verdad?, que no hayan estado en ese momento, de que tengan el conocimiento de que los dones espirituales casi siempre los dividen en tres áreas. Los dones de revelación, que son el don de ciencia o conocimiento, que eso ya lo habíamos hablado anteriormente, el don de palabra de sabiduría, don de discernimiento de espíritus. Luego de los dones de revelación, se dividen entre los dones de poder, y los dones de poder son el don de fe, don de sanidades y don de hacer milagros. Y el próximo grupo le llaman los dones de inspiración, que es el don de profecía, el don de géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Yo le pondría como que los dones de exhortación, no sé, algo así, pero le suelen llamar de inspiración, porque estos dones, pues no solamente te edifican a ti, también edifican a otros a través de la profecía. Ok. ¿Y qué? ¿Verdad? Que es el don de profecía. Es un don sobrenatural dado por el Espíritu Santo, donde Dios revela un mensaje para anunciarlo y revela un acontecimiento futuro para exhortar, edificar y consolar a la iglesia. Este es prácticamente el propósito primordial del don de la profecía. Exhortar, edificar y consolar ¿verdad?, a las personas que no conocen de Dios, tanto al cuerpo de Jesucristo, y casi siempre apunta hacia un acontecimiento futuro. Anteriormente les había hablado de que el don de conocimiento, casi siempre que se manifiesta, tiene que ver con un acontecimiento del presente o del pasado de una persona que el Señor te está revelando, un conocimiento que solamente a través del Espíritu Santo es que podemos, ¿verdad?, tener ese tipo de acceso a esa revelación. No es algo que no fue un pensamiento, es algo que Dios te reveló de esa persona que en algún pasado tuvo alguna experiencia, que quizás en ese momento está pensando en suicidio, o quizás ha experimentado pues maltrato en un pasado. Y todas esas cosas son el don de ciencia o don de conocimiento, porque Dios te está dando un conocimiento de lo que está viviendo o vivió esa persona. El don de profecía, o es un mensaje que el Señor te da para anunciarlo, pero casi siempre apunta, es algo que te está revelando de un acontecimiento futuro. Ok. Y en 1 Corintios 14:1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Así que la palabra dice procurad, por eso es que les puse ahí, pídelo, búscalo, tú tienes que procurar, tú tienes que buscarlo, tú tienes que tener el deseo de recibirlo para poder recibirlo. Cuando yo conocí al Señor, una de las cosas que yo más le pedía no era el don de profecía, realmente era el don de lengua. Pero el Señor, una de las cosas que más se manifestaba en mí era el don de profecía. Pero yo constantemente le estaba pidiendo al Señor que me revelara cosas ocultas, ¿verdad? Que me revelara cosas íntimas de él, de su carácter, de la palabra. Y aquí dice que no solamente que procures los dones, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, los dones que son el don de profecía, el género de lenguas es para edificarte a ti mismo. Sin embargo, el don de la
profecía es para edificar a otros. Y es por eso que dice, pero que sobre todo que profeticéis, porque muchas veces muchas personas van a conocer de Dios o se van a querer acercar a Dios cuando ven una profecía cumplirse, porque dicen, esto es imposible que haya, que se haya cumplido si esa persona lo dijo, y entonces pueden ver que realmente hay un Dios que sí habla, hay un Dios que sí revela, un Dios que sí le quiere hablar al cuerpo de Jesucristo, que quiere mostrarnos cosas que no hay manera de que otras personas lo sepan, sino que hay un Dios que es real, un Dios que habla y un Dios que revela. En Jeremías 23:22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y esto es uno de mis pasajes favoritos. ¿Saben por qué? Porque dice, si hubiesen estado en mi secreto. Y de ahí es que realmente vienen los dones de revelación y estos dones que son también de inspiración. Cuando nosotros permanecemos en el secreto de Dios. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al Señor, Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu palabra, yo quiero escuchar que tú me hables, que tú me reveles, que tú me digas algo. Porque así como le pasó a Gamaliel, que él se lo estaba pidiendo al Señor, que hace poco lo estaba contando, que le estaba pidiendo al Señor que háblame. Y el Señor le habló de este nombre y de lo que esa persona estaba diciendo dentro de ella, aunque en ese momento fue un don de conocimiento, que de otra manera él no lo hubiese sabido, sino que Dios le reveló lo que esa persona le estaba diciendo a Dios allí en el secreto. Pero mientras ella le decía eso a Dios allá en su intimidad, en la intimidad de Gamaliel, él le estaba pidiendo a Dios que Dios le diera una palabra. Y Dios usa a su pueblo para exhortar, a veces para dar una palabra, a veces quizás un poco más de jamaquear a la gente, porque a veces las personas están constantemente pensando solamente que Dios es amor y no me estoy refiriendo de juicio, me estoy refiriendo que a veces las personas no pueden entender la realidad de Dios. Y a veces Dios les tiene que hacer ver su realidad, de que Él es real. Y es por eso que necesita hablarles y mostrarles cosas ocultas y secretas para que ellos se puedan volver, como dice ahí, de su mal camino y de la maldad de su obra. Porque ellos piensan que están bien y siguen haciendo las cosas de la misma manera. Pero cuando ellos ven que realmente Dios habla y que Dios está mostrando su realidad, eso los hace cambiar. Y así yo les había dicho anteriormente que así fue como Dios me conquistó. A mí Dios me conquistó con una palabra de conocimiento, porque yo me quedé impactada porque Dios me estaba hablando algo que nadie sabía. Por eso es que es tan importante que se manifiesten los dones en medio del cuerpo de Cristo. Nosotros le hemos mostrado en otras ocasiones una gráfica que habla sobre la madurez, sobre los dones, y que todo esto es necesario. No es solamente que conozcamos la palabra, tenemos que conocer la palabra, pero para que otros puedan ver el poder manifiesto de Dios, se tienen que manifestar los dones espirituales, porque así algunos van a llegar, quizás algunos no, quizás algunos simplemente fueron a la iglesia y creyeron porque reconocieron que Dios mismo les reveló su palabra. Pero hay personas que van a necesitar que un don de milagro, que un don de sanidad, que un don de conocimiento, que un don de profecía sea manifestado para poder creer en Dios. Todos llegamos de maneras diferentes. Yo conozco una persona que llegó a los caminos del Señor de esa manera. Yo le di una profecía a esa persona y nada, él era inconverso, pero fue a la iglesia por una actividad de niño. Y entonces él, siendo inconverso, Dios le dio esta profecía y le dice que va a pasar esto, y si haces esto, va a pasar esto. Y él pues dijo, pero como tú sabes, dentro de él, no me lo dijo a mí,
como él sabe eso, o sea, me lo dijo después al tiempo, como él sabe eso, qué sé yo, pues hizo exactamente eso y se cumplió la profecía, ¿verdad? Y así llegó a los caminos del Señor, una persona apartada, sí, bueno, no era, era dentro de apartado y pues que nunca había pisado la iglesia, pero nunca había pues teniendo una una experiencia experiencia con con Dios. Dios y pues no era algo como que pues para él que había sido importante. Y después de ahí, ahora es un hombre de Dios que Dios lo usa con Y lleva poder y eso muchos años. lleva muchos años en la iglesia. Y es una imagen viva de algo que pues que el Señor, ¿verdad? Puso en mi corazón y seguí lo que Dios me dijo y pues lo seguí. Y a esa es la importancia de ministrarle a personas que son inconversas y más de esta forma. Ejemplo ahí. Ok. Pero algo, ¿verdad? Que quiero que todos tengamos en claro. No existe revelación más alta que la Biblia. Ninguna profecía se puede ir por encima de la palabra. No puede ir por encima de la palabra. ¿Qué quiere decir? Que toda palabra que nosotros recibamos de Dios, toda revelación que recibamos de Dios, tenemos que filtrarla por la palabra. Por eso es importante que nosotros tengamos conocimiento de la Biblia. Por eso es que nosotros le decimos que es sumamente importante que ustedes creen esto en sus vidas, de tener un devocional diario, de que te sientes no solamente a orar, que cuando tú ores le digas, Señor, háblame, y tengas un tiempo de estar callado delante de la presencia del Señor y dile, Señor, yo quiero que en este momento yo voy a permanecer callado porque yo quiero que tú me hables. Y después de ahí ve de dónde la palabra, porque quizás Dios te puede hablar a través de la palabra. Y si tú no tienes el conocimiento de la palabra, cualquier revelación que no provenga de Dios, porque el enemigo también revela, el enemigo también se puede manifestar. Y como vemos que es algo espiritual, si no tenemos fundamento en la palabra, podemos confundir las cosas. Entonces, podría ser que se esté manifestando un espíritu de adivinación y no se está manifestando un espíritu, el Espíritu Santo a través del don de profecía. Y ahí es donde muchas personas a veces se confunden. Y tenemos que tenerlo, ¿verdad? También muy en cuenta, porque podemos ver que alguien se levanta a hablar en medio de una congregación, pero nosotros tenemos que aprender a tener el discernimiento, y el primer discernimiento que tenemos que tener es a través de la palabra de Dios. Y ahí entonces nosotros poder identificar si lo que están recibiendo a través de esta profecía proviene o no proviene de Dios, porque la palabra dice claramente que nosotros tenemos que probar los espíritus. Porque una persona puede comenzar a manifestar un don y quizás es adivinación y no es el don de profecía. Igual que puede manifestar lenguas espirituales, pero no son lenguas que provienen del Espíritu Santo, son lenguas demoníacas. Y yo lo he experimentado. Tú no, que has escuchado. Que he escuchado, ¿no? Que de momento vamos a ministrar a una persona y comienza a hablar en lengua, pero el Espíritu Santo te comienza a inquietar porque las lenguas que provienen de esa persona no son lenguas que provienen está hablando lenguas demoníacas. Y entonces nosotros tenemos que tener el discernimiento para poder entender. El discernimiento es diferencial lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Y como para poder obtener ese discernimiento, lo primero que tenemos que hacer es conocer la palabra, porque vamos a empezar a conocer el carácter de Dios. Y vamos a saber cómo Dios habla y cómo Dios no habla. ¿Puedo hacer una pregunta? Ajá. Vamos a suponer, o sea, yo lo que quiero saber es tu punto de vista, ¿no? Okay. Vamos a suponer que una persona está con la congregación, dirige la congregación, pero, por ejemplo, sus frutos del Espíritu, ¿verdad? Que es la paciencia, la benignidad, mansedumbre, el amor, paz, etcétera, ¿no? Son 9 frutos del Espíritu. Tú sabes que la persona como que no refleja los frutos del Espíritu. Tú sabes que los frutos del Espíritu son el carácter de Dios. Eso es el carácter de Dios. Y eso se tiene que manifestar en nosotros. Cuando tú escuchas a una persona que habla en lenguas y no se ve
los frutos del Espíritu. ¿Qué tú piensas de esa persona? Hay dos cosas. Uno, puede ser inmadurez. Hay personas que se manifiestan los dones porque los dones son irrevocables y se pueden manifestar en ellos aún estando en pecado. Okay. Yo sé de personas que, por ejemplo, conozco a un amigo muy íntimo que ahora es pastor, pero él antes de conocer al Señor usaba drogas y llegó un momento en que tuvo una recaída y comenzó a utilizar drogas nuevamente y él estaba en lo peor y allí se manifestaban los dones, en el punto de droga se manifestaban los dones espirituales en él y él decía, ¿por qué? ¿Por qué tú estás aquí? Porque Dios aún permitía que en medio de ese lado oscuro de su vida, Dios le estaba diciendo, yo estoy aquí. Hasta que llegó el momento que lo tuvo que volver a llevar a arrepentimiento y los dones se manifestaban y él no estaba bien delante de la presencia de Dios. Por eso que nosotros les decimos muchas veces que a veces confundimos cuando en alguna persona se manifiesta el don del Espíritu. Pensamos que esa persona está bien delante de la presencia de Dios y pensamos que es como un sello de que esta persona está correcta. Y no necesariamente, porque es un don, es un regalo que Dios le dio y que se puede manifestar. Pero no quiere decir que esté bien o no delante de la presencia de Dios. Por eso es importante y por eso nosotros, antes de dar los dones espirituales, nosotros hablamos sobre el fruto del Espíritu, porque más allá que tener dones espirituales, en nosotros se tiene que manifestar el fruto del Espíritu, porque nosotros se tiene que manifestar el carácter de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros manifestamos los dones y no tenemos madurez espiritual, y si no tenemos madurez espiritual, podemos llevar a otras personas a error. Aunque se manifieste el don, si no hay conocimiento, tenemos que llevar tres cosas: conocimiento de la palabra, el carácter, el fruto del Espíritu en nosotros y los dones espirituales, porque así tenemos el balance, tenemos el fundamento correcto, estamos mostrando el carácter de Jesucristo y estamos demostrando poder para aquellas personas que no conocen de Dios, para edificación de nosotros. Pero esas tres cosas tienen que ir a la par, porque si tú tienes dones espirituales y no tienes conocimiento de la palabra, puedes terminar en una herejía. Porque no tienes conocimiento, te manifiesta cosas espirituales, pero no sabes de dónde provienen. Y es por eso que a veces se pueden también confundir adivinación, porque algo se manifestó, pero esa manifestación no provenía de Dios. Por eso que hay que tener ese discernimiento. Gamaliel, ¿querías compartirnos algo? Sí, gracias. Para algo más bíblico, para que diga, ajá, ¿cómo es eso posible? Lo vemos cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios. Él empieza diciéndole, a ustedes no les falta ni tan siquiera un solo don. Él le dice, ustedes tienen todos los dones, pero sin embargo, más adelante le dice que son carnales, que no pueden comer, les deja saber que son inmaduros. Inclusive le está hablando una iglesia que se estaba dando lo que es la fornicación, se estaban dando pecados fuertes, que inclusive él decía, ni estos pecados a veces yo los veo en gente que no cree en Dios, ¿sabe? Y aún así se manifestaban dones espirituales. Y él le decía, bueno, en ustedes veo los dones espirituales, pero ¿qué les falta? Por eso es que empieza a hablarle y le dice, está bueno los dones. Por eso la gente se confunde mucho cuando lee eso. Me gustan estos dones cuando empieza a hablar, pero hay algo más excelente, que es el amor. Y ahí empieza a hablarle del amor. ¿Por qué? Porque el amor es un fruto. ¿Entiende? Le está diciendo, sí, ustedes tienen dones, esto está nice, ustedes están hablando lengua, está bien hablar lengua, está bien todo esto, pero más allá de esto, lo más importante es el amor. Por eso que cuando nosotros le decimos a la gente, mira, si hay una falsa dilema que a veces la gente cree, o escojo los frutos o escojo los dones. No, ¿por qué te tienes que limitar con los frutos? Es importante para mí. Si tuviéramos que escoger, yo te diría, escoge los frutos. ¿Por qué? Porque el amor es más importante que cualquier otra cosa. Pero aquí no se está dando ese dilema. Aquí lo que te estamos diciendo es que, mira, cultiva el fruto del Espíritu, pero más allá de eso, están los dones, pídelo. A ver, que
Pero se puede dar el caso de que sí, hay dones, se están manifestando, pero ves que en la persona quizás no estén el fruto del Espíritu, por falta de relación o porque está pasando una situación difícil, o tal vez no hay carácter, no hay madurez. Pero es precisamente eso. Sí se ve en la Biblia, en Primera de Corintios, te lo dice, no le falta ni siquiera un solo don, pero sin embargo son carnales, son gente que no son espirituales en ese sentido, no andan, no se les ve el fruto del Espíritu. Otra cosita, cuando yo te estaba hablando de inmadurez, hay profetas que simplemente es que son inmaduros, están comenzando, y todavía les falta, una, profundizar en la palabra, y dos, se pueden equivocar al principio. A veces somos muy duros con las personas cuando manifiestan el don de profecía, y yo entiendo que tenemos que tener mucho cuidado con la palabra que damos cuando el Señor nos revela algo. Pero ¿cómo tú vas a aprender si tú no lo practicas? Y quizás en esa práctica hay personas que como que hablan, recibieron algo y lo hablaron ahí como lo recibieron, y simplemente quizás lo hablaron, pero no de una forma adecuada. Recibieron la palabra, quizás sí provenía de Dios, pero la forma en que la hablaron no fue la manera correcta. Porque la manera en que tú das una palabra, una revelación que Dios te da, siempre tiene que demostrar el carácter de Cristo y tiene que demostrar el fruto del Espíritu. Y ahí, pues, quizás a esa persona le falte madurez, que todavía, si está recibiendo revelaciones, pero todavía no ha aprendido a discernir, a diferenciar cuando hay cosas que son de sus propias emociones y cuando son cosas que provienen realmente de parte de Dios. Sí, me gusta cuando dices falta de madurez, porque es que también tiene que, cuando las cosas no están marchando bien en una persona o en una iglesia, hay un desbalance y tú lo notas. La notas en la gente y lo notas en la iglesia. Hay un desbalance porque hay inmadurez, porque se toman las cosas como muy a ligera o inmadurez. Me gusta esa palabra, decir que la persona es inmadura. Dios la puede utilizar en unos momentos, porque Dios utiliza pero cuando, ¿verdad? Nosotros estamos ¿verdad? Todos los que estamos aquí somos maduros en el Señor, todos hemos vivido la iglesia, lo que es la iglesia. Cuando hay una crisis en la iglesia en cuanto a ese tipo de liderazgo, ¿no? Tú te das cuenta espiritualmente que la iglesia está en desbalance. No crece, no hay crecimiento espiritual, porque el punto más fuerte es el líder. Si el líder está mal, no, por eso se supone que el cuerpo tiene que crecer y tú lo tienes que llevar exacto, a un crecimiento, y nosotros constantemente tenemos que estar en crecimiento, porque si no, entonces te estás estancando en ciertas áreas espirituales y no puedes alcanzar las cosas mayores que el Señor tiene para ti. Como escribió por ahí, yo creo que fue Débora, que realmente por eso es que nosotros enseñamos esto, porque para que la gente aprenda y pueda crecer. Y si hay personas que son inmaduras, pueden aprender a madurar en ciertas áreas para que lo que ellos reciben puedan enseñar, hablarlo, pero de acuerdo a la palabra. Y que puedan entonces, porque a veces aquellos que son profetas quizás se pueden herir cuando Dios les reveló algo y la gente no lo recibió, porque los profetas tienden a ser muy emocionales. Por eso es que es importante que un profeta pueda aprender a discernir cuando son áreas emocionales y cuando son revelaciones de Dios. Exacto. Porque pueden mezclar la palabra. Y eso es muy normal, pero si no hay alguien que le enseñe que eso sucede, y cómo entonces tú decir, no, lo que estoy recibiendo es de Dios, no, lo que estoy recibiendo proviene de mí. Y así la persona va madurando y entonces puede dar palabras certeras, y se supone que pues también haya algún líder que lo vaya llevando de la mano para que pueda hacer ejercitar ese don en su vida y que pueda seguir creciendo en otras áreas, en otros dones espirituales, y que no se quede ahí.
Pero por eso es muy importante la palabra que les mencioné, de que ninguna revelación puede ir por encima de la Biblia. Eso sí que no, porque esta revelación, no, como dice, no tiene cambio. Ok, vamos a continuar por aquí. Ok, déjame cerrar esto. Ok, ahora, ¿cuál es la diferencia entre una persona que es profeta, que tiene un ministerio profético, a una persona en el que se manifiesta, perdóname que me fui, en el que se manifiesta el don de profecía? No es lo mismo. La palabra habla de que existen 5 ministerios: el del apóstol, el del profeta, el del pastor, el del maestro y el del evangelista. Esos son los 5 ministerios que habla la palabra. Y el ministerio del profeta no es lo mismo que una persona que en él se manifiesta el don de profecía. ¿Por qué? El don de profecía se puede activar en ti, pero un profeta casi siempre, una persona que Dios lo llamó al ministerio profético, casi siempre en él se revelan los dones de revelación. No es solamente que tiene el don de profecía, que es un don de inspiración. En esa persona casi siempre se revela el don de ciencia, el discernimiento de espíritu y el don de palabra de sabiduría. Casi siempre esa persona, ese profeta, recibe mucha revelación de parte de Dios. Dios le habla mucho para darte mensaje, le habla constantemente cosas profundas a través de la palabra, le habla conocimientos ocultos, y entonces ellos casi siempre tienen ese don de discernimiento de espíritu que el Señor les revela y les advierte, para que adviertan a la iglesia, porque el Señor los lleva hacia el mundo espiritual y los enseña a discernir. Ahora, una persona que tiene el don de profecía puede manifestarse, pero no necesariamente Dios lo llamó como hacia el ministerio de profeta. ¿Qué pasa? Aunque nosotros seamos llamados como profeta, no quiere decir que nosotros no podemos, ¿verdad? Porque estos ministerios también son funciones. Quiere decir que yo a veces voy a funcionar como profeta, a veces quizás pueda funcionar como evangelista, a veces puedo funcionar como maestro, pero casi siempre hay algo que en ti tiene como, se manifiesta más. Débora puede ser a veces se puede manifestar en ella el don de profecía, a veces puede hacer como profeta, a veces puede hacer el oficio como si fuera maestra, pero el llamado principal o el don que más se manifiesta, digo, el ministerio que el llamado principal sobre ella es el pastorado. El llamado principal sobre mí es de profeta. Yo sí, Dios me da mucho, se manifiesta mucho el don de discernimiento de espíritu. Y por eso es que no es lo mismo el tú tener un ministerio, un llamado profético, a que se manifieste el don de profecía, porque de momento estamos en una congregación reunidos, ¿verdad? Como hermanos, y el Espíritu Santo comienza a manifestarse y una persona puede, ¿verdad?, manifestar el don de profecía dando una palabra que el Señor le está revelando. Espero que me haya dado a entender. Pero ¿verdad? Cómo se manifiesta, como el Señor nos revela o cómo nos habla, pueden ser a través de la Biblia, a través de sueños, a través de visiones. A veces es como un pensamiento repetitivo, pero tú sabes que no proviene de ti. Como una inquietud, a veces le llaman como una impresión, y también puede ser a través de voz audible. Por darle un ejemplo, a través de la Biblia. Hubo un momento en mi vida que yo estaba en mi cuarto sola, estaba leyendo la Biblia y estaba en un salmo, y el salmo era un salmo de protección. Y cuando yo comencé a leer ese salmo, yo empecé a sentir la presencia de Dios tan fuerte que comencé a llorar y a llorar y a llorar, porque yo sabía que Dios me estaba hablando a través de esa palabra directamente, y que era como si como si saltaran esas palabras de la Biblia. Es como el Señor, es como si resaltara, como si estuvieran en bold,
tú de momento estás leyendo algo y esa palabra es como que Dios te la está revelando, y el Señor lo que me estaba revelando en medio de ese salmo era de protección. Y yo empecé a llorar y yo decía, Señor, ¿por qué me estás hablando de protección y así tan fuerte? Porque sentía el Espíritu Santo bien fuerte, muy fuerte. Ok, pues justamente esa semana completa yo tuve experiencias con demonios que me visitaban todas las noches, porque Dios me había dado una revelación y el enemigo estaba molestándome, quería como que impedir que esa revelación que el Señor, es como intimidarte. El enemigo me estaba intimidando por la revelación que Dios me había dado, pero el Señor me estaba mostrando el futuro. Yo no sabía por qué el Señor me estaba dando esa palabra de protección, pero el Señor ya me estaba revelando el futuro. Pero fue a través de la Biblia. El Señor me estaba dando una revelación del futuro, de que algo iba a acontecer, y Dios ya me estaba hablando y me estaba diciendo, yo te estoy protegiendo. Pueden ser a través de sueños. A mí, por lo regular, lo más que el Señor a mí me da son sueños. Pueden ser a través de visiones. A veces pensamos que las visiones siempre son así como cosas bien fuertes, pero a veces sí, a veces no. Hay visiones que tú las ves como si fuera literalmente una película y son bien vívidas y tú lo ves claramente, pero hay visiones que son como suave, como soft. Tú de momento quizás tienes los ojos cerrados, lo puedes tener abierto y como que de momento empiezas a ver algo, como una imagen, y como que tienes que entonces pedirle al Señor que te siga revelando más. Y casi siempre uno pues le pide al Señor que le siga revelando más, y entre más tú sientes el Espíritu Santo, que es como ese fuego dentro de uno, tú sabes que es el Señor el que te lo está dando. Siempre que traiga paz, proviene de Dios. Si te produce temor, te produce miedo, te produce inquietud, no proviene del Señor. Por eso les puse un pensamiento repetitivo, porque a veces tenemos duda de cómo Dios nos habla. Y hay veces que tú estás, tú no ni siquiera vas a ministrar, y estamos quizás en medio de la congregación y una persona, tú miras a una persona y el Señor empieza a darte un pensamiento repetitivo, el mismo pensamiento, porque el Señor te está hablando. Somos nosotros los que tenemos que como que discernir cuando son nuestros pensamientos y cuando es Dios que está hablando a nuestros pensamientos. Eso es parte del discernimiento de la voz de Dios. O puede ser una inquietud, algo te comienza a inquietar como ese presentimiento, y que es quizás Dios dándote ese presentimiento de que algo va a acontecer y te está advirtiendo para que tú comiences a buscar, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? Y entonces el Señor te puede dar detalle de esa inquietud que ya te está dando. Igualmente te puede hablar audiblemente, como una vez, yo creo que en el de Don de Ciencia yo les había hablado que yo hace unos meses atrás estaba en mi cuarto y el Señor me dice, yo estaba peleando con Dios, y el Señor peleando con Dios en buen decir, sino que tenía esta inquietud con un asunto de que el Señor me había hablado, y quizás mi percepción de lo que el Señor me había hablado pues no era o lo que yo esperaba o no se estaba dando como yo pensaba, porque a veces el problema es que tenemos, el Señor nos dice algo y nosotros hacemos un esquema de cómo nosotros pensamos que van a ocurrir las cosas, y no necesariamente, ¿verdad? Son de la manera que nosotros le estamos viendo. Y pues yo estaba pues así como hablando con el Señor, y yo escucho al Señor que me dice, es que fue audio, pues como si te hablaran fuerte, y no era molesto, pero era como muy firme. Y el Señor me dice, prende YouTube, que te voy a hablar a través del pastor Harrigan. Y yo me quedé como, oh my God, fue tan clara la palabra, era tan y tan fuerte. Y cuando prendí YouTube había un video en vivo del pastor, y realmente Dios me habló y me dio una palabra directa
aparte de la administración que le estaba dando, Dios me habló una palabra directa a través de ese pastor. Quizás Dios no me habló en ese momento a mí directamente porque yo no estaba en la posición de escucharlo, porque no estaba en paz. Mi corazón estaba inquieto. Mis pensamientos, mi cabeza estaba llena de tantos pensamientos y a veces cuando nosotros estamos con tantas preocupaciones, con tantas cargas, todos esos pensamientos que nos invaden en la cabeza a veces nos impiden recibir lo que el Señor nos quiere dar. Porque casi siempre que yo tengo una visión o un sueño o algún tipo de revelación, casi siempre estoy en paz. Estoy como en adoración, estoy en esta forma en la que yo le estoy diciendo, Señor, tú te encargas de todo, tú te encargas de lo mío. Y casi siempre, no quiere decir que esa va a ser la norma, porque Dios se manifiesta como Él quiera. Pero las revelaciones mayores siempre han sido de esta manera. Entonces, en la parte de abajo que le puse, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto está en 1 Corintios 14:32. ¿Por qué les doy esto? Porque puede ser que el Señor te dé una palabra. Y a veces escuchamos que la gente dice, no, yo tengo que dar esto porque es que si no lo digo, exploto. Y no necesariamente. La palabra dice que el espíritu del profeta se sujeta al profeta. Que Dios te puede dar una palabra, pero quizás tengas que pedirle dirección al Señor. Señor, y eso es lo que les voy a hablar ahora en este próximo paso, porque son unos tips para que ustedes puedan ver cuándo deben de hablar, cómo deben de hablar, o experiencias, ¿verdad?, que hemos tenido para que los puedan ayudar a sus propias experiencias. Y serían más bien puntos prácticos. Más abajo, ay, Ajá. perdona, es que es bien importante, más abajito en el versículo 33, Ajá. dice, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Tú dijiste que cuando tú sientes paz, viene de Dios. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Y por eso mismo, pues precisamente aquí le estamos hablando a Corintios, la misma iglesia que ahorita Gamaliel les dijo que se manifestaban los dones del Espíritu, pero también se manifestaban muchas cosas que no provenían de Dios y estaban en pecado en muchas áreas. Y ahí les estaba enseñando que aunque se manifieste el don, tiene que ser, Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Así que todo lo que proviene del Señor tiene que venir a través de la paz. Tiene que haber paz. Exactamente. Tiene que haber paz. Dice, lo primero que puse ahí, recibes y repites. ¿Por qué les estoy poniendo esto? Porque cuando uno, ¿verdad?, va a dar una palabra, tú recibes un mensaje y tú lo que haces es repetir el mensaje que tú recibiste. Cuando nosotros estamos dando la palabra y empezamos a añadir, porque quizás lo encontramos muy corto, lo que el Señor nos reveló, y queremos añadir para que se vea como una palabra muy, muy poderosa, a veces lo que hacemos es que cortamos el espíritu. No es lo mismo tú dar la palabra y seguirle pidiendo al Señor, Señor, dame más para yo darle una información completa a la persona, a que uno empiece a inventar. Por eso lo digo, estamos tratando de enseñar. ¿Por qué? Porque a veces ahí es que nos volvemos en la área emocional. Dios sí te dio una palabra, pero entonces empezamos a mezclar la palabra que Dios nos dio con nuestras emociones o lo que conocemos de esa persona y empezamos a añadir palabra que proviene de nosotros y no proviene del Espíritu. Ok. Otra cosa. El don de las lenguas desarrolla tu capacidad de oír al Espíritu Santo. Eso no quiere decir que Dios no te pueda dar una profecía si tú no tienes el don de lengua. Porque yo siempre me he usado como profeta por muchos años y yo vine a recibir el don de lengua hace poco. O sea que Dios sí te puede dar una palabra de profecía y no tener el don de lenguas desarrollado, pero cuando tú tienes el don de lenguas, tú empiezas a hablar en el espíritu y a edificarte, y entonces a través de esa edificación en tu espíritu, empiezas a dejar de que no sea a través
lo que vas a dar no sea a través de la carne, sino sea a través del Espíritu. En 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Por eso es que cuando hablas en lengua, aunque te estás edificando a ti, pero estás dejando que sea el Espíritu Santo que siga hablando. Y es por eso que muchas personas, cuando van a dar a veces una palabra, comienzan hablando en lengua. No quiere decir que sea la norma, pero muchas veces sucede de esa manera porque le dan más libertad al Espíritu y no le permiten tanto a que nuestros pensamientos o lo carnal se mezcle con la palabra o la revelación que Dios les está dando. Otra cosa sería, si la palabra que estás recibiendo es para ti o es para otra persona. Y yo les había hablado anteriormente de que a mí sí me ha pasado que Dios me dio una vez una visión y yo pensaba que era por una persona que estábamos en una vigilia de jóvenes. Y Dios me da una visión y yo la di al frente porque yo sí recibí la visión, yo la tuve. Y el Señor le dice a alguien esto. Después de unos meses entendí que esa visión, que yo pensaba que era para alguien que estaba allí en la iglesia, esa visión era para mí. Pero en mi madurez, en lo que yo todavía no había desarrollado, no había aprendido que cuando uno recibe una palabra o recibe una visión, lo primero que le tiene que preguntar al Señor, Señor, ¿esta palabra es para mí o es para alguien? Ok, en esta parte les voy a dejar a mi esposito que les hable un poquito de cuando uno está recibiendo algo de Dios y te da paz o te da duda e inquietud. ¿Y por qué? Bueno, cuando uno tiene una palabra de profecía para alguna persona, Dios casi siempre, cuando pues por lo menos yo estoy ministrando, a mí Dios siempre me dice, Luis, esta persona le quiero dar una palabra, ¿ok? Y algunas veces tengo la palabra ya exacta para decírsela, o muchas veces también no, solamente acércate a esa persona que yo te voy a dar la palabra para que se la des. Entonces, Dios casi siempre pues me dice, esta es la palabra para esa persona y la doy. Claro que sí. Cuando Dios me dice, tienes que darla. Hace poco me tocó una persona que Dios tengo la palabra para la persona. Esta es la palabra, pero no te toca a ti decirla. Y yo, Señor, pero ¿por qué no me toca a mí decirla? No te toca a ti. Y sentí inquietud de no decirla. Ya cuando hubo esa inquietud, ya yo digo, no me toca a mí decirla. No tengo paz. No estoy bien. Y entonces ahí yo me aguanto. Y yo, Señor, ¿por quién tú vas a mandar para esa palabra? Pues yo voy a mandar a para esa palabra. Oh, ok, pues manda a ese para esa palabra. Pues yo hice los arreglos para que esa persona llegara hacia la otra persona y así fue ministrada la persona. Porque Dios quería que esa persona fuera que lo hiciera. ¿Cómo pasa eso? Cuando tú estás ministrando, tú tienes que estar en una en una comunicación con Dios tan brutal, o sea, de que Dios tiene que estar, tú tienes que estar pendiente a lo que Dios te va a decir en cada momento. Puede pasar que tú empiezas a darle una palabra a una persona y tú terminaste, pues terminaste. No te pongas a inventar porque tú como que sientes como que hasta ahí llegaste. Ay, pero yo no le dije casi nada. Pues está bien, ya cállate, no le digas más nada porque hasta ahí Dios te dijo, hasta ahí es. Y me ha pasado a mí que yo he empezado a darle una palabra, mira esto, yo he empezado una palabra, le doy esta palabra que fueron, te digo, si digo una oración de 12 palabras es mucho, ya. Entonces viene otra persona y continúa la palabra para esa persona. Y yo me quedé como que, ok, porque no me tocaba a mí decir eso otro. Es para que Dios tenía el propósito de que esa persona entendiera de que Dios la tenía tan en el corazón, de que iba a enviar un montón de personas para decir, yo estoy contigo. Y esta persona necesitaba de que moviera a Dios a varias personas para decir, yo estoy contigo. Yo lo sentí de esa manera. Por eso yo me eché para atrás como que ya me callo. Porque cuando yo sé que estoy en paz, puedo seguir hablando en paz y yo sé que la palabra proviene de Dios.
Pero cuando viene la inquietud de que, oh, detente, ya estás diciendo boberas tuyas, cállate, pues yo me callo la boca. Sí, porque no te creas, la emoción de que Dios te está usando, del poder de Dios que está manifestándose a través de ti, esa emoción de que, pues déjame seguir dándole más, no, es el momento de callarte, hasta ahí estuvo bien. Como me pasó hace poco, que comiendo en un restaurante, la mesera le pasó algo. Ella se le cayó mi plato de comida. Entonces el gerente vino a disculparse, otra persona vino a disculparse, y yo, miren, ¿por qué se disculpan tanto? Eso es normal, eso le puede caer, a mí se me puede caer, o sea, eso le puede caer a cualquiera, nada. Entonces la mesera estaba nerviosa y yo solamente le dije una cosa, dos cosas. Tranquila, eso le pasa a cualquiera. Lo importante es que tenemos que levantarnos, seguir de pie. Tenemos que, ¿cómo es? A ver si me acuerdo, es que muchas veces yo doy la palabra y se me olvida lo que diga. Tenemos que levantar. Lo importante es que te levantaste con tu frente en alto. Y Dios admira eso. Más nada le dije, más nada. La muchacha dijo, amén, y se dio una sonrisa. Ya estaba, después tú la veías más tranquila, fluyó de más bien, quiere más refresco, quiere más lo otro. La mesera al lado más tranquila, porque se puso nerviosa, porque pues se le cayó un plato completo encima y yo me quedé como que tranquila, eso, pues, tú estás bien, lo importante es que estás bien. Más nada, después le di esa palabra y después ya estaba súper chévere. Y estas pequeñas cosas que Dios muchas veces se va a mover y no es que te va a decir, dile un párrafo, porque la persona no necesita un párrafo, lo que necesita son 3 palabras, 2 palabras. Y ahí tú te vas a sentir la paz de seguir hablando, porque hay veces que sí, hay veces que yo le profeticé a una persona de que le voy a decir la vida. Te va a pasar esto, te va a pasar esto, ten cuidado con esto y ten cuidado con esta semana. Y le he dicho varias cosas full. Y llega un punto de que, ok, Luis, hasta ahí está bien. Y yo siento la voz de Dios que me está diciendo, me está guiando. Y yo sí uso mucho las lenguas para profetizar. Yo casi siempre hablo lengua y profetizo. Casi siempre lo uso de esa manera. ¿Por qué? Porque a mí como Dios me usa. También he hecho profecías, he dado profecías sin hablar lengua. Empecé hablando lengua, después seguí dando la profecía, me detuve. Y ahí lo dejo. Y hay algo que a mí siempre me gusta decir, y eso es mío, no es de la Biblia ni de nada, que siempre digo al final, palabra mía no es, palabra, ¿cómo es que yo digo? Palabra de Dios y no de hombre. Palabra de Dios y no de hombre. O sea, siempre digo palabra de Dios y no de hombre. ¿Por qué? Porque yo siempre reconozco la autoridad de Dios sobre mi vida. Cuando yo hablo, cuando ministro, no soy yo, es Dios. Porque aunque yo esté en pecado, aunque yo cometí una falta, y Dios me dice, tienes que decirle a esta persona esto. Y yo, Señor, pero yo estoy en pecado. Yo hice esta falta, ahora mismo acabo de hacer esta barrabasada. ¿Cómo yo voy a decirle a esa persona esto? Porque la misericordia del Señor es tan grande que como quiera te voy a usar, porque ya tú tienes un llamado y tú tienes que seguir ese llamado. Y ese don que yo sentí lo vas a seguir ejercitando. Eso me ha hecho a mí a no volver atrás, a madurar, como decía mi esposo ahorita, a madurar y a dejar todo ese camino de cosas que podía hacer, porque pues, hay veces que yo pues cometía pues, muchas sanganadas de que yo algunas veces todavía me falta, pero si me dicen algo yo pues respondo, antes respondía más mal, de la manera incorrecta y era más volátil, de mecha corta como dicen por ahí, bien boricua. Entonces pues Dios pues ha cambiado mucho eso en mí, y paró bastante. En mí, y yo digo como que Señor, gracias, porque de verdad puedo decir que he crecido y ha sido tu palabra, y de verdad que todo lo que puedo decir es que me produce paz, y lo puedo decir porque me sigue produciendo paz. Entonces, si te produce duda, detente. O sea, si tú crees que la palabra no es el momento, porque, por ejemplo, bien fácil, como siempre decimos, el diablo no manda a orar a nadie. El que manda a orar es Dios. El que manda a darle una palabra de exhortación, de consolación es Dios. Porque el diablo lo que va a mandar es una palabra de hacer daño. Así que si la palabra es,
es buena, pues tú dices como que, ok, vamos para allá. Eso es de Dios, de Dios. Esto es de Dios, vamos a darle la palabra porque esa persona necesita esa palabra. Entonces, ay, pero esa palabra, ¿será para esa persona o no será? Ya ahí hay duda. Cuando la palabra es directa para la persona, tú ves directo. Y el Señor te va a mandar directito, pero cuando empieza la duda, ahí detente, pregúntale a Dios. No es que necesariamente la palabra no sea para la persona. Puede ser que sí sea para la persona, claro que sí. Y entonces tú lamentablemente, en tu carnalidad, empiezas a dudar de que Dios te esté usando de esa manera. Y de que de verdad yo tengo que decir esto tan específico. Como por ejemplo una vez que Dios me dio una palabra ya ahí fue más, como te decía, ¿verdad? Que Dios me dice, ok, dile esto. Y yo, que le diga, ¿qué? Que ella estaba orando al lado de la mesa y que tiene la Biblia debajo de esta, tiene una mesa de esta forma y tiene la Biblia ahí debajo y que ella se arrodilló de esta manera este día y eso. Tú eres loco, Señor, ¿cómo yo voy a decirle eso? Y no, eso es lo que le tienes que decir. Ya ahí mi carnalidad dijo como que, pero eso es muy específico, ya me está asustando. Dudó de tanto detalle. Sí, fue tanto detalle que yo me asusté y yo dije, Señor, pero ¿cómo es eso? Entonces después le vas a decir que debido a eso va a pasar esto. Y ahí añadí la profecía. Y yo me quedé como que, wow, espérate, ¿cómo es esto? Ok, Tuvo Señor. un don de conocimiento que se manifestó, como tú habías dicho, como que a veces Dios utiliza el don de ciencia o de conocimiento para abrir el corazón de una persona y después entonces le da se utiliza el don de profecía para exhortarle y para entonces hablarle lo que le quería hablar. Muchas veces el don de profecía también encamina. Esa exhortación encamina a la persona y le dice, porque te va a pasar esto. Y cuando la persona le pasa eso, dice, hay un Dios, existe un Dios. Por eso ahí estaba diciendo por eso estaba diciendo en Corintios de que las lenguas son importantes. Y Pablo decía, pero lo más importante es que profeticen, porque es para el es para tu prójimo. Lo más importante es que no son las lenguas, es que tú profetices. Las lenguas son importantes, pero si tú profetizas, eso es lo importante, porque la persona choca con el espíritu y dice, existe un Dios de verdad, existe un Dios de verdura. Y eso pues... Porque también hay una cosa, es que en la profecía, y que es más impactante, vamos a suponer que pues tú no conoces a la persona. Y que también la profecía va a afectar a la persona, pero también va a afectarte a ti. Sí. Doy el ejemplo. Dios te pone un pensamiento y te dice, tú le vas a decir esta palabra a esa persona. La persona dice, Dios existe. Mira, Dios pensó en mí. Pero el que dio la palabra dice, mira, Dios me usó a mí. Yo creo que eso nos sorprende más que el Dios del universo. Es más, cuando tú das una palabra, que la persona, cuando tú das la palabra y la persona te dice, mire, ¿sabe qué? Que todo lo que usted me dice, todo me está pasando. Mira, eso te da un calentón en el espíritu. Tú dices, ¿de verdad? ¿De verdad, hermana? Cuando nos confirma. Sí, porque te confirma que lo que Dios hizo, o sea, lo que Dios te dijo que dijeras, era verdad. Por eso casi siempre nosotros, cuando estamos comenzando con esta parte de profetizar o uno a otro, le pedimos a la persona a quien se le dio la palabra que le dé un feedback de lo que recibió, porque así entonces vamos adquiriendo confianza en que lo que Dios nos está revelando realmente provenía de él, porque a veces nos damos la palabra porque comenzamos a tener mucha duda y acuérdense que todo lo que no proviene de fe, pecado, ¿sabes? Si comenzamos a nosotros a manifestarse la duda, pues Dios no se puede manifestar a través de eso porque tiene que ser a través de la fe. Nosotros tenemos que creer que lo que estamos recibiendo, sí, Señor, proviene de ti, lo vamos a dar en fe, confiando en que simplemente Dios nos está utilizando como vasos. Entonces, ahí dice que está bien pedir confirmación. Cuando nosotros estamos ministrando... Quería añadir a lo que comentabas ahorita de que por eso es muy importante que demos la profecía.
Y ahí volvemos y podemos recalcar el punto que decía Ludi, es que cada una tiene su función y el que tú hables en lengua, como es para edificación, ¿verdad? Tuya, es para esa conexión y esa con Dios, ese hablar con Dios y esa dirección, pues no va a impactar tanto a la otra persona. Por eso es que, ¿verdad? Se le exhorta a que podamos usar darle libertad a ese don de profecía y podamos llevar esa palabra, porque ahí es donde nosotros vamos a esa persona, ahí es donde vamos directamente a bendecir la vida de esa persona, a diferencia de las lenguas que es para uno mismo. Entonces, y el que Ajá. profetiza, o sea, cuando se da la profecía, tú la das y la persona también te confirma, eso fue verdad, y tú te confirmas en tu corazón, pues esto fue de Dios, esto fue algo que Dios me puso. El espíritu le está ministrando a las dos personas. Es como espada de dos filos, ¿viste? Es su le ministra a la persona y me ministra a mí, y eso te hace que tú te pongas, ay Dios mío, que tú pongas más tu confianza en el Señor, que tú creas que lo que Dios te está diciendo es verdad, que no es locura, que no viene de tu mente, que fue un pensamiento del mismo Dios, y eso hace que tú estés más en comunión con Dios y dejes, pues Señor, yo sigo siendo tu siervo o tu sierva. Puedas desarrollar ese don que Dios puso en nosotros, y a veces no lo desarrollamos porque como pensamos que puede ser nuestros propios pensamientos, pues no le damos libertad a que Dios nos pueda seguir usando y desarrollar el don, para que no sea entonces una o dos palabras, sino puedan ser más, lo que ibas a mencionar, que es el próximo punto. Amén, amén. Ajá. Pues está bien pedir confirmación. Cuando nosotros estamos ministrando, estamos en esta parte de la profecía, o sea, no entra en el problema de la duda, ¿verdad? La duda es una cosa, y cuando tienes duda de la palabra, pues ahí tú tienes que darle el stop. Pero si entonces estás en la parte de que, Señor, esta palabra es muy, o sea, muy directa, muy exacta, yo necesito una confirmación. Entonces, a mí me ha pasado que cuando estoy ministrando, yo le digo, Señor, esta palabra es demasiado exacta. Es una palabra, o sea, le voy a decir exactamente que, por ejemplo, si le ministré el viernes y hay veces que le digo, este próximo miércoles va a pasarte esto, esto y esto. Ten cuidado con esto. Y como que, Señor, estoy muy exacto. Yo te pido una confirmación. Entonces yo te digo, Señor, si la persona comienza a llorar, voy a comenzar esa palabra. Si la persona no llora, detengo la palabra y voy a decirle otra cosa. Y la persona comienza a llorar y yo empiezo a dar la palabra. Soy obediente. ¿Sabes? Yo pido una confirmación y soy obediente y la sigo. Hay veces que le digo, Señor, si la persona inclina su rostro, comienzo la palabra. Y la persona inclina su rostro. Y yo como que, Señor, mi espíritu está conectándose con el espíritu de la persona y le está diciendo, pam, si la persona es inconversa, le digo, Señor, su corazón está duro. Y ahí uso más el llanto. Si la persona comienza a llorar o solamente le baja una lágrima o solamente comienza esto, voy a comenzar esta palabra. Y me ha pasado. Y la persona comienza a llorar y qué sé yo. Si cuando siento del espíritu que tengo que enviársela, se la envío. Pero cuando tengo este problema de que, Señor, le doy la palabra completa, se la doy a mitad, se la doy y le digo, dame una confirmación para yo dársela completa como es. Y entonces Dios me confirma a través de muchas cosas que le pido, porque en la misma oración yo puedo seguir, y a lo mejor por eso es que también hablo también en lengua mientras estoy profetizando, porque estoy hablando en lengua, hablando con Dios, pidiendo confirmación y Dios me mueve y me dice, tranquilo. Una vez ministrando, yo le pedí confirmación a Dios y yo sentía que alguien me estaba tocando el hombro como que, todo bien, síguelo. Y yo me quedé como que, ¿what? Y cuando miro para atrás, no veo a nadie. Me dirán, este está ministrando, está mirando para atrás, ¿qué le pasa? Está loco. Y yo no veo a nadie. Ahora sí pasó alguien y me tocó, pero yo no sé. Y cuando porque siempre yo ministro con los ojos abiertos, yo no vi a nadie de verdad. Y es como que, pam, y yo, ok. Y entonces yo seguí la palabra por ir para abajo. Y Señor, pues, ok, perfecto, esto está brutal, y es de Dios. Entonces, y no está mal, no está mal pedir la confirmación para decirle, Señor, yo necesito que esto sea tuyo. O sea, si esta es tu palabra, pues entonces se va a cumplir. Y como se va a cumplir, yo necesito que tú me confirmes, ¿ves? Que la palabra sea correcta.
Y cuando sigas madurando, porque eso es parte de ser maduro en lo espiritual, en el ámbito espiritual, va a llegar un momento que tú no tienes que pedir confirmación porque estás en comunión con el Señor todo el tiempo. Al estar en comunión con el Señor todo el tiempo, ya no tienes necesidad de pedir una confirmación, porque tú sabes que el que te está usando a ti es Dios, no te está usando otra cosa, te está usando Dios, el Espíritu de Dios. Ya uno empieza a crear como que más confianza porque aprendes más a discernir la voz de Dios. Exacto. Pero como decía mi esposo, que a veces llega un momento que es tan específico o es tan fuerte la palabra que entonces tú a veces como quiera tienes que como que, Señor, confírmame. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna duda antes de continuar? ¿O alguna experiencia, algo que quieran, verdad, abundar? Bueno, pues seguimos. Ok. El otro punto, si solo recibes una palabra, sé obediente con esa única palabra. Queremos que el Señor nos dé dones espirituales. Puede que recibas una palabra, pero empieces a tener duda y no la das. Entonces, la palabra dice que a Dios le agrada más que la obediencia que el sacrificio. Y a veces Dios te quiere seguir usando y a veces no somos obedientes con lo poquito que nos da. Si tú quieres que Dios te utilice mucho a través del don de la profecía, comienza con lo que te da. Quizás al principio recibes una frase, 2 o 3 palabras, pero a la medida que seamos obedientes con lo que el Señor nos está dando, el Señor va a multiplicar eso en tu vida. La otra cosa, pídele a Dios que te revele el corazón de la persona. A veces estás ministrando por alguien y el Señor te dio una palabra, pero a veces le tenemos que pedir que nos muestre el corazón, lo que hay dentro de esa persona para saber si la palabra, la revelación que Dios te dio a ti, se la tienes que dar completa o no es el momento y tú puedas discernir si es el momento, porque quizás esa persona, como dice más abajo, da la palabra de manera que la puedan recibir. ¿Por qué? Porque puede ser que el Señor te dio una revelación de muchas cosas sobre su vida, pero esa persona no está preparada para todo lo que tú le vas a dar. Mucha bomba. Porque pues aún su corazón está endurecido, entonces tenemos que pedir al Señor que nos vaya mostrando el corazón de esa persona para poder ver en qué manera le puedes dar la palabra que esa persona la pueda recibir. Porque no es que lo recibí y lo espepité exactamente como lo pensé, porque a veces es lo que le dije, tenemos que demostrarlo, como dice abajo, muestra el carácter de Cristo. Cuando des una palabra, Dios nunca ofende, Dios nunca humilla. Ese no es Dios, ese no es el carácter de Jesucristo. Así que aunque Dios te dé una palabra y quizás te muestre cosas de una persona, eso no quiere decir ni te da derecho a tú humillar ni ofender a ninguna persona. Para orar por esa persona. Quizás Dios te dio la revelación, pero no necesariamente era para hablarla. Quizás era, como decía mi esposo ahora mismo, para que ores sobre un asunto que el Señor te está revelando de una persona. No quiere decir que vas a hablar y vas a decirle que estás en pecado y un montón de cosas. Porque puede ser una palabra de profecía lo que tengas para la persona, pero realmente Dios te está mostrando otra cosa, que es un espíritu que está habitando en la persona. Entonces, antes de dar la profecía, vamos a reprender. Y muchas veces hemos terminado, en vez de darnos la profecía, reprendiendo primero. Porque lamentablemente esa persona no va a escuchar nada de la profecía, no va a aceptar nada. O sea, esa exhortación no la va a recibir porque está endemoniado o está atado. Y si está atado, si tú ves que esa persona está atada, tú tienes que reprenderla primero, tiene que ser libre. Tú tienes que llevarlo primero a libertad, tienes que llevarlo a arrepentimiento. Porque tú le puedes decir, mira, yo te quiero dar esta profecía, pero antes de esto, porque me ha pasado, antes de esto yo quiero que tú repitas esta oración conmigo. Y repitiendo la oración ni pueden. Entonces, pues vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Y luego, a veces más, ha pasado que no se la doy en ese momento, se la doy después, porque esa persona necesitaba ser libre primero, su corazón tenía que ser quebrantado, tenía que ser libertado, porque a lo mejor el demonio no le iba a permitir que escuchara la profecía y no servía de nada. Por eso es importante pedirle que nos revele el corazón, dar la palabra de manera que la puedan recibir y que
Siempre toda palabra muestra el carácter de Cristo. Ok. Por eso, un brequecito por aquí. Por eso en primera de Tesalonicenses 5 del 19 al 21 dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Y qué es menospreciar? Es darle menos valor. A veces cuando le damos menos valor a las cosas espirituales y los dones espirituales, estamos apagando al Espíritu Santo que proviene de Dios. Examinarlo todo, retener lo bueno. Vamos a recibir muchas cosas. Todo siempre hay que examinarlo, pero ahí te dice claramente retener lo bueno. Así que no menospreciemos las profecías y no apaguemos al Espíritu, porque si deseamos que el Señor desarrolle en nosotros los dones espirituales, tenemos que mantener ese fuego ardiendo. Hasta aquí hay algunas dudas, algunos comentarios, experiencias que deseen compartir. Hace tiempo, yo tuve una experiencia de un predicador que había sido invitado a una iglesia. Y a mí me habían invitado también para una celebración de aniversario. Y a este predicador lo invitaron para predicar. Y yo me senté con mis papás y mi abuelita. Me senté en la parte de atrás de la iglesia con la misma gente y yo me doy cuenta que el predicador empieza a mirarme y yo me sentí como rara. Yo dije, ¿por qué me mira tanto? ¿Verdad? Como que me miraba y me miraba. Entonces, ¿qué pasa? Que inclusive él hacía ese movimiento así como buscando la mirada mía. El punto es que cuando le toca la parte de él para predicar, él se para y me dice, yo estoy bien inquietado con el espíritu. Y yo quiero que usted, y me señaló a mí, se ponga de pie. Y pues a mí me tomó de sorpresa. Me pongo de pie y me volvió a decir, por favor, usted, póngase de pie. Y ahí me dice, no te preocupes porque me tenía mi hija, pero mi hija ya había empezado la universidad y yo tenía muchas preocupaciones, pues la cuestión económica y que son cosas naturales, ¿verdad? Y esta persona se atrevió a decirme, porque yo entiendo que fue Dios, lo estaba usando para consolarme y que yo tuviera confianza en Dios. Me dijo, no te preocupes por tu hija va a estar bien, está en mis manos, no te preocupes, ella se va a graduar y va a llegar un momento que ella me va a servir, déjamela en mis manos, ya no está en tus manos. Y me dio paz, pero me sorprendió, yo dije,